tal? ¿Cómo están? Soy Homero Cristal y le damos la más cordial bienvenida a Morning Talks de Urbania.pe, el portal inmobiliario líder del Perú. El apasionante mundo de la inmobiliaria no nace hoy, ni nace el año pasado, ni nace hace 10 años. Nace hace muchos años atrás, cuando mucha gente se dio cuenta de una necesidad imperiosa de la gente de querer, por ejemplo, pasar de un departamento a una casa, o de una casa de ciudad a una casa de campo o una casa de playa. ¿Cómo se conseguía años atrás la información? No había internet, no había las posibilidades que tenemos ahora de un teléfono celular para poder llamar a alguien. Había que estar en una oficina y había que tener mucha información. Fíjense cuánto ha cambiado desde esa época a la fecha poder encontrar la propiedad que tú estás buscando. Y evidentemente para eso existe Urbania.pe. Hoy me encuentro con Roberto Gil de Giltec Inmuebles, broker inmobiliario, y Roberto nos va a contar ¿cómo nace esta pasión justamente de hacerse agente inmobiliario? Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Homero. Es un placer, de verdad, que estés aquí. Muchas gracias. La verdad, les voy a contar, voy a ser infidente. Hemos venido conversando con Roberto hace como, 10 minutos y me contaba cómo él se inicia en este mundo de la inmobiliaria. Y me gustaría comenzar así esta conversación. ¿Cómo te inicias? Bueno, como te comenté, mi padre era ingeniero civil y él nos metió mucho en el tema de la construcción, de las casas, porque desde que estaba en el colegio, cuarto, quinto y media, nos obligaba a hacer las declaraciones de autoavalúo, después decidió construir, ampliar en la casa, y nosotros, mi hermano y yo, éramos los que estábamos metidos en la obra, con los albañiles, mirando planos, etc. Entonces ya a partir de ahí estuvimos muy relacionados. Mi padre no solo era ingeniero civil, sino tenía un posgrado en urbanismo. Ajá. Y entonces él nos hablaba siempre de los temas de la ciudad, de las construcciones, de por qué así, por qué no. Y eso nos apasionaba, ya nos apasionaba desde ahí. Siempre hablábamos con él sobre todo. Se nota cuando lo cuentas, en la pasión, sí, lo cuentas con pasión. Y viajábamos incluso con él a todas sus obras en provincia. Entonces yo ya tenía en la vena eso y me empecé a interesar mucho más hasta Correcto. que un día una tía Ajá. me dice, necesito vender un departamento. Yo estaba en ventas, Okay. estaba ya en ventas. Me dice, ¿puedes encargarte? Yo le digo, sí, sí me puedo Una encargar. tía cercana, okay. Una tía cercana. Es un tema de confianza, porque además sí. el tema inmobiliario también tiene que ver mucho con esa palabra, confianza. Sí, eso es verdad, exacto. Eso es muy cierto. Y entonces yo le dije, ok, me encargo. En realidad era mi primera venta, hice todo el esfuerzo, pero en esa época era o el cartelito o el aviso en el comercio. No más. No había más. Claro. Tenías que saber construir el aviso porque cada palabra te costaba un montón de plata. Claro, para ponerla en negritas, más grande además. Y todas las semanas, etcétera, teléfono fijo. No había otra forma. Tenía que estar en oficina, además. ¿no? Y a veces, claro. Claro, no había celular hoy para poder marcar. Y a veces tú ibas y no llegaba la cita nunca, ¿no? El otro, porque no había forma de enterarse si le pasó algo. Las coordinaciones eran diferentes, pues. Complicado. Ahora tienes hasta un mapa para saber en qué momento va a llegar la persona, ¿no? Así es. Avísame dónde estás, mándame tu ubicación exacta. Así es. Y eso también es una ventaja. Yo, en programas anteriores de Morning Talks, hablábamos justamente de lo importante que es hoy por hoy, en este 2023, la tecnología, ¿no? Mucho. Es una herramienta básica. ¿La usas? Por supuesto, hoy en día. Y la comparo mentalmente con lo que yo hacía en esa época, ¿no? Y es impresionante la diferencia. Dirías, ¿cómo en 1984 no tenía las herramientas que tengo ahora, ¿no? A pesar de que Perú en esa época vivía un momento, digamos, complicado, no era retador. Muy complicado. O sea, de esa manera te inicias. De esa manera me inicio, empiezo ahí y empiezo a trabajar en eso. Me relacionaba con mucha gente que estaba metida, pero nadie tenía código. Todo el mundo lo hacía un poco por pasión, porque tenían tiempo, claro, ¿no? Para dedicarse a eso. No te podrías dedicar 100%. Habían empresas que sí existían bien establecidas, ¿no? Pero la mayoría que actuaba independientemente no se podía dedicar al 100% a eso. No podías vivir solamente de eso. Y así estuve durante un tiempo, ¿no? Hay una frase que dicta más o menos lo siguiente, ¿no? Dicen, es mejor calidad que cantidad, ¿no? Calidad que cantidad. Y ahí va mi siguiente cuestionamiento, pregunta, Roberto, que es, ¿cuántas propiedades, honestamente, un agente inmobiliario puede manejar? Honestamente, deberías estar máximo en 20 propiedades. Máximo en 20 propiedades. Sí. Quien lleva más propiedades en cartera corre el riesgo a veces de no atender bien las propiedades.
20 es una cifra Pierdes calidad. Pierdes calidad, definitivamente, porque hay mucho que dedicarle a una propiedad. Ahora, ojo, no hay una respuesta correcta. O sea, no estamos diciendo que 20 sea el número exacto. Hace poco hemos tenido otras entrevistas y un agente inmobiliario se sentó acá y si Juan no me deja mentir, dijo 6, ¿no? Dijo 6, ¿no? Dijo, sé como mucho, ¿ah? O sea, no, 6, porque yo soy muy dedicado y me preocupa. Y bueno, y la verdad que parecía que sí se preocupaba porque conocía el nombre de la esposa, del papá, de la tía, de los hijos. O sea, de verdad hay que ser hasta medio psicólogo para poder hacer la venta. Por supuesto, para hacer la venta, para hacer el alquiler, para todo. Yo, por ejemplo, en alquileres, cuando estoy llevando a la persona, al interesado, yo lo estoy observando en todo momento. Cómo mira la propiedad, cómo me sonríe y después me cambia la expresión. ¿En serio? ¿No? Y entonces yo voy viendo el perfil. No si va puedo, acompañado de alguien, cómo se comunican entre ellos. Y yo digo, ok, esto va bien o si no, aquí puedo tener problemas. Y entonces eso me da pie a seguir preguntando y a seguir averiguando. Porque nosotros los agentes tenemos una responsabilidad muy grande. Manejamos el patrimonio de las personas. Un patrimonio que han construido en años. Y no puedes llevarlo a que de pronto tengan problemas con su patrimonio. Entonces, hay una responsabilidad también en eso, y así debemos manejarlo. Me ha dejado Roberto pensando en que, claro, uno va a veces con la esposa, ¿no? a buscar a ver la propiedad. Y acá hay un dato importante, ¿eh? A ver si Roberto no me deja mentir en lo que voy a decir. Quien decide las compras usualmente no somos nosotros los hombres, ¿eh? Son las mujeres. ¿He dicho bien? Totalmente. O sea que la expresión de la mujer ahí depende mucho también de la decisión, finalmente. Así es. ¿Te gusta mi amor? No es la pregunta. ¿Te gusta mi amor? ¿No? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y si la mujer dice... además el sí es diferente, ¿no? Porque hay un sí, que es el sí convencido, ¿no? Y un sí. Y ese es ahí donde entran ustedes a trabajar. Así es. ¿Qué es lo que no te gusta tanto? Porque no es un sí convencido. Sí, tú tienes que observar, por ejemplo, cuando recorres la propiedad, en dónde se interesan más, en qué áreas se interesan más. Y sobre esas áreas tienes que hablar un poco más. Claro, me gusta más la cocina, ¿no? Sí. Por ejemplo. No te lo dicen, pero sin embargo se empiezan a ubicar, están más tiempo ahí, ven más detalles, y tú ya sabes que ese es el lugar donde debes cerrar la visita. Lo sigues recorriendo y después los vas jalando y los llevas al lugar donde más les gusta. Y ahí te quedas conversando, porque ahí se sienten más cómodos, porque ahí se proyectan más. ¿Estás tomando nota tú que quieres hacer agente inmobiliario? Roberto nos está dando los verdaderos tips, ¿ah? Los verdaderos tips, ya sabes. O sea, para cerrar la venta, tienes que haber observado claramente cuál es el lugar de esa propiedad, departamento, casa, lo que sea, donde se quedaron más tiempo, donde hubo más énfasis, donde dijeron de repente... Los zócalos, que usualmente uno no mira ni siquiera los zócalos, ¿no? Los zócalos no me gustan, ¿no? Y están, en, no sé, en la cocina. Y dices, ¿qué importa un zócalo en una cocina? Pero a esa persona sí le importa. Todo es importante. Todo es importante. Tienes que observar todo y tienes que estar muy bien empapado, tienes que conocer muy bien la propiedad que vas a mostrar. Antes de que tu cliente llegue, cuando recién te entregan la propiedad, tienes que recorrerla, tienes que ver detalles, porque a veces te pasa que, ¿y esta puerta qué es? Y tú no tienes la menor idea de la puerta. No, ese sería el pecado mortal, ¿no? Así es. Ese es el pecado que nunca debe suceder, que te pregunten algo y digas, uy, no sé, ¿no? Y la basura en el edificio. Claro, ¿Y la basura saca, ¿no? qué la se saca? Y te quedas en silencio. No mientas nunca, ¿no? Lo voy a averiguar. Le tengo el dato Claro, para más tarde. Lo peor tarde. que puedes hacer es mentir o dar un dato que no es fidedigno y quedas peor. Así es. Es mejor ser honesto y decir, oye, no, esto no lo tengo, pero te lo averiguo inmediatamente. Vamos a agarrar el teléfono y me imagino que lo puedes averiguar de forma... Porque te hacen una distancia. Sí, claro. Y dicen... Claro, además lo primero que uno piensa como comprador es, uy, este pata no sabe. No sabe o ya no me está diciendo todo. Eso Y es peor entonces, todavía. ¿qué otra cosa no me dirá? Que eso es peor todavía. Así es. Mira, tú sabes que el siguiente tema justamente era qué es lo más difícil, ¿no? Y creo que estás hablando, creo que lo más difícil es poder afrontar una pregunta que no tenga la respuesta inmediata. Eso es difícil. ¿Cómo lo Es solucionas? difícil, ¿no? pero la experiencia y el conocimiento es lo que te ayuda a veces a manejarlas. Porque hay cosas que tú las ves por similitud, ¿no? Sin embargo, como te digo, es muy importante que tú estés bien empapado en el tema, en la propiedad. Como cualquier venta, ¿no? Tú no puedes vender algo que no conoces. Me imagino a Roberto caminando por la calle, mirando a la gente diciendo que está caminando por ahí enfrente, es departamento de soltero. Después ve una pareja, y esta pareja puede ser para Miraflores. ¿Es más o menos así? Sí. Más o menos así. Tienes que ir... Tienes que ir chequeando más o menos así por es. dónde...
¿Qué es lo más difícil de una búsqueda de inmuebles? Búsqueda en el sentido de que tengo que buscar para alguien. Exactamente. ¿Cómo haces ese match, ese cóncavo y convexo? ¿Cómo haces que coincida? Tienes que conversar mucho con el cliente. Tienes que realmente saber, porque parece mentira. En el Perú en particular, la gente no te da toda la información. No, te dicen una parte y se guardan otra, entonces tienes que tratar de lograr. Por eso hablábamos de la confianza. Así es. Ahí va en relación, la confianza. Y la confianza no es algo que se compre, no es algo que llegue de momento, no, es algo que se genera con el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es importante para poder generar ese vínculo de confianza. Y lamentablemente, hablando de tiempo, el tiempo a veces también puede jugarte en contra, porque de repente puede venir alguien que te dice, Roberto, quiero que vendas mi propiedad, tengo un mes. ¿Cómo haces con eso? Primero tengo que saber si el precio... Nosotros hacemos valorizaciones, no hacemos tasaciones, pero hacemos valorizaciones. Y tengo que evaluar en la zona y con las características del inmueble si el valor que el cliente está pensando que cuesta su propiedad es el que va a poder lograr. A veces hay clientes que viven en un lugar en donde su casa está a 50 metros de otra, pero la otra propiedad la vendieron a un precio muy alto, X, ponte que estaba en esquina, y él piensa que cuesta igual. Y no necesariamente cuesta igual. Por ejemplo, una propiedad que tiene 14 metros de frente, que tiene buenos parámetros para construir. Un constructor se va a interesar más en una de 14 metros de frente que en una de 10. Una de 10, sí, por supuesto. Pero, sin embargo, dice, no, pero si la otra la vendieron a tanto el metro cuadrado. No es lo mismo, señor. Hay que explicar. Ahora, igual no es lo mismo para el que está interesado, porque, por ejemplo, puede venir un cliente que esté interesado más en seguridad, más que en los 14 metros, ¿no? Sí. Y de repente esa otra casa está ubicada en un lugar, aunque sea a 50 metros, más seguro. Claro. En un condominio, por ejemplo, la casa está en el medio y no colinda con la calle. De repente puede ser una buena alternativa también para poder sumarle, ¿no?, un plus al precio de esa propiedad. Hay un tema que siempre a mí me retrae mucho cuando he querido comprar o cuando he querido alquilar o cuando he querido adquirir un bien inmueble, que es el tema, Roberto, y ahí sí no sé cómo me vas a responder esto porque nadie me lo ha sabido responder de forma satisfactoria para mí, el tema de los papeleos. El papeleo, cuando me dicen ya hay que pasar por, ya se cerró la venta, ¿no? Hay que pasar por notaría a firmar. No, me dicen notaría, me asusto. No, 2 horas en la notaría, sentado, esperando. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Bueno, particularmente, en mi caso, Sí. yo te digo, todo lo que es trámites, documentarios, todo lo que hay que hacer es mi fuerte, entre comillas, porque yo me comprometo mucho con el cliente. Ok. Mucho. A veces voy más allá de lo que un simple trabajo de venta. De agente inmobiliario. Sí, en una oportunidad tuve una señora de 91 años, Wow. dueña de una propiedad, y su inquilina tenía 92. Y la inquilina no se quería ir. Uy, no. Eso es lo peor que te puede pasar. Sí, y entonces yo entré a tallar, a conversar, a negociar con la inquilina, no quería nada. Y yo le dije a la señora, tiene que hacerle juicio, tiene que hacer el desalojo. Y entonces me dijo, uy, pero ¿cómo es? Yo me encargo, señora. Le conseguí el abogado, iniciamos el proceso judicial, la otra señora me puso a su abogado y íbamos al juzgado. Yo, como agente, iba al juzgado con la señora, como si fuera con el su abogado. hijo. Y después la señora le decía, señora, hay que hablar con el juez, no puedo ir ahora. Yo voy, señora. No te creo. Y yo te iba, comprometiste al 100%. Al 100%. En 2 años logramos liberar la propiedad y la vendí. Imagínate, tú me hablas de juzgado, yo te hablo de notaría ya, o sea, te hace un nivel, pero... Sí, pero en el caso notarial hay que conocer bien los trámites. Sí, claro. Porque a veces, no siempre ocurre, que un empleado de notaría puede llevarte, por ejemplo, en el tema de los impuestos. A mí me ha pasado de que me han querido... ¿Las alcabalas? O sea, no, el impuesto a la renta. Ah, el impuesto a la renta. La alcabala es... Sí, esa es fija. Sí. Eso es fija. Sí. Pero en el impuesto a la renta hay muchas variaciones. Y entonces dicen, tiene que pagar el impuesto a la renta. Y el que no conoce, si eres agente y no conoces, te puedes llevar a tu cliente a pagar algo que no debes. Y todo eso lo tienes que saber manejar. Claro, el impuesto a la renta lo paga el comprador. Lo paga el vendedor. El vendedor. Cuando corresponde. ¿Y cuándo corresponde? Cuéntame. Corresponde en varias... Hay varias normas que tienen que ver con eso. Toda propiedad que fue adquirida a partir del 1 de enero del año 2004 y que es vendida posteriormente, si es vendida 2 años después
de adquirida y es tu única propiedad y califica varias como características. casa-habitación, Ok. no pagas impuesto. Pero si tienes otra propiedad, ahí sí tú pagarías por vender antes la que adquiriste después del 1 de enero del 2004. O, por ejemplo, si tuviste una herencia. Qué buena información, Roberto. Una herencia, hay mucha gente que dice, ok, pero es una herencia, pero yo tengo que pagar un poco del impuesto. No, todas las herencias ahora, a partir de agosto del 2012, pagan el 100% del impuesto. Tú recibiste con tus hermanos, tu parte es $100,000, pagas $5,000. No te puedo creer. Así es. Hay algunas salvedades en la ley, pero tienes que conocerlas. Yo hace poco ayudé... ¿Tú eres abogado o no? No, pero pareces soy abogado. administrador. O sea, estás hablando de una propiedad, pero increíble. Mira, el agente inmobiliario es como el médico de medicina general. Qué buena comparación. Como el médico de medicina general. Sí. Conoces un poco de todo y puedes orientar. No te puedes meter en la especialidad, porque, por ejemplo, un abogado tiene que intervenir en ciertas cosas, un contador, pero tú, como agente, debes estar preparado para tener la visión completa todo del completo. tema y ayudar hasta donde puedes, ¿no? Porque la otra parte la tiene que hacer el especialista. Bueno, mira, para que te sientas bien, de todos los que he entrevistado, la respuesta más satisfactoria que he recibido ha sido lo de Roberto. En serio, porque claro, nadie me había explicado toda esta parte, ¿no? O sea, esta parte legal, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta, yo no la tenía claro y creo que la gente que nos está viendo le va a venir, pero de perilla esta información, claro. Y es a partir del 2004 en adelante. O sea, si uno adquirió ese bien inmueble antes del 2004, no corresponde. No pasa nada. Y te pueden sorprender. Es muy difícil cuando es antes de enero del 2004, pero sí puede pasar de que después del 1 de enero del 2004 les hagan pagar. A una amiga, no vendí yo la casa, una casa muy grande, Ajá. le hicieron pagar 250,000 soles de impuesto a la renta y después vino a hablar conmigo y le dije, pagaste de más. Y los orienté, hablé con el contador. ¿Pero el impuesto no es un monto, no es un porcentaje fijo? Sí, pero el problema es ¿qué parte te corresponde? Cuando era una viuda y le hicieron pagar por el total. Y entonces ella había adquirido su parte antes, ¿no? Y el esposo cuando falleció, bueno, en fin, había todo un tema legal. Le devolvieron. ¿Y le devolvieron dinero? Bueno, qué bueno. La SUNAT te devuelve, cuando justificas bien te devuelve 125,000 soles 4 meses después. Ha sido muy específico. Cuando justificas bien te devuelve. Claro. Es uno de los primeros casos que escucho que hay devolución de dinero. Sí, por supuesto. Bueno, es más, bueno saberlo. Estoy asesorando a otra persona que también ha vendido. Le voy a contratar a Roberto para que venda unas propiedades que tengo. Después de lo que acaba de decir, que ha convencido a la SUNAT para que le devuelva el dinero, ya es una cosa pero impresionante. Hay mucha gente que se cree agente inmobiliaria, Roberto, que se cree. Acá, por ejemplo, mi productor, que está acá, que está escuchando todos los días, él ya se quiere hacer agente inmobiliario. Pero no todos tienen el arte de ser agente inmobiliario. Tienen sus ventajas, de hecho, contratar a un agente inmobiliario que además tenga colegiatura, porque ahora hay colegio de... Es un registro. Es un registro, en el ¿no? Ministerio de Vivienda. Claro, tienes que tener, es un código. Es un código. Es un código que garantiza que, por lo menos, dentro de lo más básico, has hecho el curso. Pero te soy sincero. Sí. Cuando yo todavía no tenía el código, habían personas que estaban entrando y creían que haciendo el curso ya estaban preparados para entrar. No, pues no es así. Y me llamaban. Claro. Me llamaban. Yo todavía no tenía código, pero yo los asesoraba Claro, porque claro. ellos no sabían cómo hacer ciertas cosas. Ahí la experiencia juega mucho. Hay mucha gente que no tiene un título, pero la experiencia ha hecho de que ese título realmente solamente sirva para colgarlo en la pared de la oficina y nada más, ¿no? Así es. Bueno, Roberto, el tiempo, lo decíamos hace un momento, es muy cruel. Yo me quedaría conversando contigo porque de verdad los temas que hemos tocado han sido temas muy, pero muy interesantes. Te pido por favor que me cuentes un poco más sobre la empresa en sí, sobre Hiltec Inmuebles, cómo los encontramos y cuáles son las ventajas que tenemos de contratarlos. Bueno, nosotros estamos en este rubro desde, como te decía yo, hace más de 16 años, de manera continua. Correcto. De manera continua. Yo estoy en todos los portales. Mis avisos están todo, evidentemente en Urbania. Urbania, a dónde vivir, he contratado el CMR de Toco, y hay varios portales más donde tú tienes que estar presente. En realidad, el negocio más fuerte lo tienes a través de las recomendaciones. Claro. La famosa Radio Bemba, ¿no? Así la es. Radio Bemba funciona muy bien. Así es.
Sin embargo, estoy presente. Tú pones el nombre o pones y siempre salgo en los primeros lugares porque pago por los avisos. Importante. Los avisos gratuitos no funcionan. No Y funcionan. llegan al final, además, ¿no? No funciona. No llega nunca hasta el final. No funciona. Tienes que pagar los avisos, los que tengas destacados, súper destacados, porque eso es lo que te va ¿En a dónde tienes generar. propiedades en este momento que estás moviendo? ¿En qué distritos? ¿En qué distritos? Miraflores, Surco, Magdalena. Normalmente manejo esos, acabo de vender en La Molina. Casas, departamentos, Casas, indistinto. departamentos, terrenos. Sí, básicamente me muevo en esos sectores, pero estoy abierto a cualquier distrito. Es más, he vendido en provincia, Buenísimo. he viajado a Tacna, he viajado a Arequipa. A la ciudad heroica, he a la ciudad vendido- blanca también. He vendido ahí, ¿no? Es un trabajo un poco más complejo. Sí, claro. Pero es otro trabajo, ya hace sinergia con otros agentes, maneja, porque hay que saberlo manejar también, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. ¿Deseas agregar algo más antes de terminar? ¿Invitar quizás a la gente a que te sigan? Bueno, invitarlos a que me sigan en la web, en las redes. También decirles que es muy importante que la venta o alquiler de una propiedad debe manejarse a través de un agente. Hay buenos agentes, tienen que evaluar bien el tema de a quién contratar, pero hay mucho riesgo en el patrimonio que uno ha construido y no hay que dárselo a cualquier persona que no tenga experiencia, porque lo puede llevar a problemas. Así que Gran háganlo cierre, así. ¿ah? Gran cierre, es cierto. Es un gran consejo que nos da Roberto Gil, él es broker inmobiliario de Giltec Inmuebles. Ha sido un placer conversar contigo, Roberto. Nos encontramos en cualquier momento. ¿Ah? Gracias, Y usted, encantado, Homero. no, por favor, gracias a ustedes. Y usted no se mueva porque sabe que le tengo un dato importante, importantísimo. ¿Ah? Quiere información. Acá la tiene, pero la mejor información que usted va a tener con respecto al tema inmobiliario está aquí, en Urbania. Así que nos vemos en la próxima edición de este Morning Talks. Nos vemos.